si me escuchan. Entonces vamos a empezar la segunda parte del teórico de la fecha, que es la continuación de lo que habíamos venido hablando ayer, y es el tema del resto de las drogas que utilizábamos para el tratamiento del asma bronquial. Habíamos dicho ayer que el asma bronquial era una enfermedad inflamatoria, una enfermedad obstructiva de las vías aéreas, y habíamos hablado entonces de los broncodilatadores, que eran las drogas que tenían la particularidad de revertir ese episodio obstructivo, ya que producían la broncodilatación. Hoy vamos a hablar de esta otra parte de las drogas que tienen importancia, como son los corticoides, que son drogas por excelencia antiinflamatorias. A modo de un breve repaso, si bien vamos a ver corticoides como un tema específico de la materia, seguramente en 3 o 4 temas más, les digo que los corticoides son por excelencia las drogas antiinflamatorias. Y los corticoides no tienen la cantidad de años que tienen otras drogas, ni en el mercado farmacéutico ni se conocían. A modo de título general, si bien vamos a verlo, como les dije, en detalle, toda esta parte más adelante, más o menos los corticoides por primera vez se aislaron en 1940, 44 aproximadamente, y en 1939, 1940, y en el 44 se utilizó por primera vez la cortisona en una paciente joven que tenía una artritis reumatoidea, y fue la mejoría espectacular, y por ese motivo de mejoría de una enfermedad invalidante que tenía una enferma joven postrada en la cama, su descubridor, que fue Felix Hensch, obtuvo el Premio Nobel de Medicina en 1949. Rápidamente, desde aproximadamente 1950 del siglo pasado, ha ocurrido a la fecha una cantidad muy importante de distintos corticoides, y por supuesto que ha cambiado radicalmente el tema desde ese entonces. Si nosotros vemos, por ejemplo, o para tener una idea de los corticoides, vemos de que los corticoides son fundamentalmente son producidos en la glándula suprarrenal. Y la glándula suprarrenal tiene como particularidad una ubicación anatómica que está por encima de los polos superiores de ambos riñones. Y como ustedes ven en la diapositiva, la corteza suprarrenal tiene dos partes, que son la corteza propiamente dicha y la médula suprarrenal. La corteza, ustedes saben por histología, que tiene básicamente 3 capas, que son una zona glomerular, una zona fascicular y una zona reticular, donde se van a producir los mineralocorticoides. Como prototipo de los mineralocorticoides tenemos la aldosterona, los glucocorticoides, como prototipo tenemos el cortisol o hidrocortisona, que es la forma activa de la cortisona, que fue el primer compuesto que se aisló, y por último la dihidroepiandrosterona, que es el ejemplo de los prototipos de los andrógenos. Entonces nosotros sabemos que los corticoides, teniendo en cuenta esta diapositiva, se pueden decir que hay de 2 grandes grupos: los corticoides naturales y los corticoides sintéticos. Los corticoides naturales van a ser estos, la hidrocortisona, que es el natural producido por nuestra corteza suprarrenal. Y los sintéticos, vamos a ver que son otros, por ejemplo, la dexametasona, que es tan conocido por todos ustedes, que se utiliza mucho y se utiliza mal, que es la expresión de la síntesis en un laboratorio, es decir, es el ejemplo de la manipulación sintética. Entonces, los glucocorticoides tenemos naturales y tenemos los sintéticos,
y los que vamos a utilizar en el asma bronquial y en el EPOC van a ser obviamente los de tipo sintético. Ya vamos a ver cuál de ellos fundamentalmente. Con respecto entonces a los corticoides, en primer lugar, para ubicarnos y a modo de repasar algo de fisiología, nosotros sabemos que los corticoides, por lo que terminamos de ver en la diapositiva anterior, se sintetizan en la corteza de la glándula suprarrenal. Pero, como toda glándula endocrina, está relacionada con otras glándulas y tiene un control. A ese control en la producción de los corticoides, nosotros lo conocemos con el nombre de eje hipotálamo-hipófiso suprarrenal. Entonces, vamos a ver fundamentalmente aquí, en la diapositiva, que lo que está arriba de todo en el recuadro dice hipotálamo. Sabemos que el hipotálamo está ubicado en el sistema nervioso central y sabemos por anatomía que el hipotálamo está sobre la hipófisis. Por eso, en el segundo recuadro, que es el del medio, ustedes van a ver adenohipófisis. En realidad, adenohipófisis, como ustedes recordarán, es la parte de la hipófisis donde se va a secretar la sustancia que va a regular a la producción de corticoides. Entonces, en el hipotálamo, ¿qué es lo que va a producir el hipotálamo? El hipotálamo va a producir una sustancia que ustedes ven ahí con el nombre, con las siglas neuronas de CRH. ¿Qué significa neuronas de CRH? Que son células del sistema nervioso central que van a producir una sustancia que se denomina corticotropina. ¿Qué es la corticotropina? Es la traducción en español de CRH, que significa corticotropina, release, que significa liberación, y la H de hormona, es decir, hormona liberadora de corticotropina. En conclusión, de ahora en más sabemos que el hipotálamo, recordando conceptos de fisiología que ustedes saben perfectamente, produce la liberación entonces de los factores estimulantes de corticotropina, que es la sustancia que va a ir a dónde? A la hipófisis, principalmente a la parte anterior del lóbulo de la hipófisis, esto es la adenohipófisis, y va a hacer que esas células de la adenohipófisis elaboren una sustancia, una hormona, que es por todos ustedes conocida con el nombre de ACTH, hormona adrenocorticotropina, que es la que va a ir a la corteza suprarrenal y a nivel de las células de la capa fascicular, que recuerden ustedes, la capa fascicular es la que está, como ven, en el medio, ¿no? Está entre la glomerular y la reticular. En la zona fascicular se va a producir la hidrocortisona, ¿sí? Mejor dicho, la cortisona y su forma activa, la hidrocortisona o cortisol, como también se lo llama. Muy bien, ahora, como se trata de una enfermedad inflamatoria, siguiendo esta misma imagen, ustedes van a ver por arriba, de donde dice hipotálamo, una serie de letras con los signos más y los signos menos. ¿Qué significan los signos más? Que esas sustancias son las que estimulan la producción de corticoides. Y ustedes van a ir y van a ver NE, que significa norepinefrina, que es lo mismo que adrenalina, y cuando uno tiene una situación de estrés, siempre dice libera adrenalina. En el deporte extremo liberamos adrenalina. ¿Por qué se produce eso? Porque esa adrenalina estimula esa región, a esa zona del hipotálamo, hace que se libere la corticotropina, vaya a la adenohipófisis, se produzca CTH y la CTH le va a decir realmente a nuestra zona fascicular de la corteza suprarrenal que siga produciendo cortisol. Por eso es que en las situaciones de estrés los corticoides están altos. La acetilcolina, que es la CTH, también puede producir un aumento, y la 5-HT, 5-hidroxitriptamina,
también puede producir una situación. Y hay un montón de sustancias que producen, como también están, por ejemplo, los pirógenos, que son las sustancias que se producen cuando uno tiene una sepsis, una infección generalizada. Son sustancias producidas por las bacterias gram negativas, por algunos cocos. Entonces, todo eso hace que se viva una situación de estrés y se aumente la producción de corticosteroides. Ahora bien, una vez que la hormona es producida en la corteza suprarrenal, el cortisol, que dijimos que es la forma activa de la hidrocortisona, o cortisona también se llama, cortisol o hidrocortisona es exactamente lo mismo, es la forma activa. De ahora en más ya me voy a referir exclusivamente al cortisol. Ustedes ven que salen dos flechas, una flecha que va con el signo menos a hipotálamo y adenohipófisis, y que significa qué cosa, lo que ustedes se imaginan. Cuando sube la producción de cortisol, directamente se frena a nivel de la adenohipófisis y se frena a nivel del hipotálamo las sustancias respectivas que van a hacer que se aumente la producción de ACTH. Entonces, cuando el cortisol está alto, no hay corticotropina, se inhibe la secreción de corticotropina y también se inhibe la producción de ACTH. Y si uno mira del otro lado de la flecha, va a ver que el cortisol va a actuar sobre el sistema inmunitario. Y fíjense que también tiene un signo menos. ¿Qué quiere decir esto? Que los cortisol frenan la inmunidad, bajan la inmunidad. Por eso es que los corticoides son sustancias inmunosupresoras, y esto hace de que cuando uno tiene una inflamación no se puedan producir sustancias que son netamente proinflamatorias. Proinflamatorias significa que aumentan o favorecen la producción de una inflamación. Y ahí ven ustedes las interleuquinas, varios números, el TNF-alfa, que significa factor de necrosis tumoral, repito, factor de necrosis tumoral alfa, y que son sustancias que favorecen la inflamación. Siempre que uno tenga una inflamación, tiene citoquinas altas. Hoy en día, la inflamación ya se habla de esta manera. Ustedes seguramente recordarán, yo también lo he dicho al principio, cuando hablábamos de AINES, nosotros ¿qué decíamos? Y le mostraba una diapositiva de la tétrada de Cells, ¿sí? La presencia de edema, la presencia de dolor, la presencia de tumefacción y la presencia de rubor. Si hoy uno espera la tétrada de Celso para hacer el diagnóstico de que estamos ante presencia de una inflamación, seguramente muchos pacientes omitarán, porque hoy en día ya no se habla de esas características que son milenarias, que siguen existiendo. Hoy hablamos de cuáles son las citoquinas, es decir, estas sustancias que son producidas por las distintas células. Ustedes recordarán en AINES cuando le dije, si uno tiene un esguince, tiene una lesión, una luxación de una articulación, se distiende la cápsula de la articulación. Las células que están revistiendo la sinovial de esa articulación van a producir las citoquinas, y son esas citoquinas las que van a producir el edema, el dolor, el rubor y el calor de la articulación. Motivo por el cual, si bien yo no les pido, porque para mí no tienen mucha trascendencia, que ustedes sepan qué citoquinas, es importante que sepan, sí, que son citoquinas las que van a producir todos esos efectos, y son los fármacos los que van a actuar sobre esas citoquinas. Por eso acá ven de que el sistema inmunitario inhibe la producción de esas citoquinas. ¿Por qué? Porque esas citoquinas, si ustedes miran donde dice el IL-1, 2,6 y el factor de necrosis tumoral, ven que a la izquierda dice más. Esto significa que la presencia de citoquinas hace que el hipotálamo, hace que la adenohipófisis envíe
la señal para que se produzca cortisol. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando ustedes tienen un esguince, cuando ustedes tienen una luxación, cuando ustedes tienen una injuria traumática que les produce inflamación, nuestro organismo de por sí está produciendo corticoides. Lo que pasa es que va a ser insuficiente para resolver esto. Era un mero repaso de lo que ustedes sabrán por fisiología, pero lo que tiene mucha importancia por lo que les voy a explicar seguramente más adelante. A los fines prácticos, para que ustedes tengan una idea de esto, ahí ven que en 1950 se usaron por primera vez en forma inyectable. En la clase que vamos a ver de corticoides, yo les muestro un video, que es el video original de una paciente en quien se probó por primera vez, que me fue cedido por un discípulo del doctor Heinz, que ganó el premio Nobel en un congreso en Asunción, un profesor americano. No, yo le pedí, nos regaló y yo muestro el video. Él fue discípulo de él, que fue donde por primera vez se usaron los corticoides, y a los fines experimentales ustedes ven cómo un paciente puede subir una pequeña escalera de 3 tramos, cosa que realmente era imposible antes del descubrimiento de esta droga. En 1951, para que ustedes tengan una idea, ya se utilizó la cortisona en forma nebulizada. En 1955 ya se hizo en forma inhalada. Es decir, ustedes ven que en el transcurso de muy pocos años ya apareció el corticoide en forma inhalatoria. Es decir, hubo un rápido desarrollo de la industria farmacéutica, y en 1970 se comercializa el primer corticoide que fue utilizado exitosamente, que es el diclorionato de beclometasona, y después del 80 viene la explosión de todos los otros corticoides inhalados. Esto es para que ustedes tengan una idea de que los corticoides no son drogas tan viejas como los salicilatos, los corticoides no son drogas tan viejas como la colchicina, y en fin, como un montón de otras drogas, y pertenece prácticamente a una generación, si se permite llamar, moderna de fármacos. ¿Cuál es el concepto que nosotros tenemos que tener en primer lugar cuando hablamos de los corticoides? Los corticoides son de elección en el asma. Repito, son de elección en el asma. Son menos eficaces en el EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Y por qué? Porque si ustedes recordarán la diapositiva, la número 2 o la 3 de la clase pasada, cuando decíamos la patogenia del asma, veíamos que había fundamentalmente inflamación, pero no había fibrosis, mientras que en el EPOC había una gran participación de los fibroblastos que producen la fibrosis y llevan ya a una alteración de la arquitectura, es decir, deforman el parénquima pulmonar. En la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, a diferencia del asma, lo que ocurre es una alteración de la anatomía del pulmón, motivo por el cual los corticoides son útiles, pero no tienen nunca la eficacia que tienen, como por ejemplo en la enfermedad del asma bronquial. Y ahí veíamos un poco algo parecido, repasando un poco lo que vimos ayer, que los corticoides son útiles cuando hay una broncoconstricción, es decir, cuando la luz del bronquio está disminuida, cuando hay una inflamación. Habíamos visto ayer las sustancias que se producían, la vasodilatación de los capilares, el edema que había en la mucosa, la secreción, ¿no es cierto?, que es muy importante. Y lo que es importante decir es que el cortisol o la hidrocortisona es la sustancia natural que dijimos que es producida a nivel de nuestra glándula suprarrenal, pero que la industria farmacéutica ha creado otras vías, como vimos anteriormente, la beclometasona, la budesonida, la fluticasona, la mometasona, que es la última que salió en el mercado hace ya unos buenos años,
Y la flunisolida y ciclesolina, que están más chicas, las pongo como siempre para que ustedes se den cuenta que no están comercializadas en la Argentina. Es decir, Beclo, Bude, Fluti y Mome están comercializadas, tienen nombres en el mercado farmacéutico argentino en este momento. Entonces, los corticoides los vamos a dar por vía inhalatoria, los corticoides también los vamos a poder dar por vía oral, como el caso de la prednisona, y también los corticoides los vamos a poder dar por la vía endovenosa, siendo la hidrocortisona, fundamentalmente la hidrocortisona, la más importante de todas ellas. Muy bien, ¿qué otro concepto que es importante que ustedes sepan? Algo que no les puse ahí dentro de los corticoides, pero que está en rojo, y es que la dexametasona siempre debe evitarse. Lo vamos a ver más en detalle cuando vemos los glucocorticoides como tal, pero la dexametasona tiene una vida media larga, se administra por vía sistémica, tiene muchísimas reacciones adversas y es causa de un uso irracional del medicamento, así que recuerden que la dexametasona siempre se debe evitar. Y ahí me interesa la parte inferior de la diapositiva. Ustedes ven por un lado la hidrocortisona y por el otro lado la dexametasona que debe evitarse. En los hospitales, en las guardias, habitualmente hay las dos. Lo que pasa es que el mal uso y el uso irracional hace que uno coloque habitualmente la dexametasona. La dexametasona a veces, como tiene una vida media larga, aparte de los daños que produce, deja muchas reacciones adversas. Es causa de la hipertensión, del hábito cushingoide, de las estrías, del sobrepeso, de las alteraciones del colesterol, de los edemas, de la hiperglucemia, de las cataratas, de las osteoporosis y otro sinfín de efectos colaterales que tienen los pacientes que tienen corticoides. Entonces, es importante que ustedes sepan que son 3 vías por las que se pueden administrar los corticoides en el asma y en el EPOC, pero fundamentalmente se usa la vía inhalatoria. ¿Y por qué se va a usar la vía inhalatoria y no la vía oral o la vía endovenosa? Porque dijimos que el asma es una enfermedad de la vía respiratoria en la que hay una inflamación y una obstrucción. Entonces uno tiende a utilizar la vía inhalatoria y porque a su vez es mucho más rápida la acción que uno tiene con respecto a si utiliza la vía oral. Entonces, siguiendo con el tema de los corticoides, vamos a ver esta diapositiva que nos explica la farmacodinamia, es decir, el mecanismo de acción de los corticoides. Y ahí yo le voy a ir explicando algunas cosas y después vamos a volver a ver con una animación esta misma diapositiva. Y ahí ven ustedes la palabra glucocorticoide que está representado por una esfera de color negro. Inmediatamente por debajo de la palabra glucocorticoide, ustedes ven una raya gruesa, ¿sí?, de color gris, que lo que expresa es la membrana celular o membrana plasmática, membrana celular o membrana plasmática de una célula. Y automáticamente entonces, por debajo de ella, ustedes van a ver la misma esfera con una imagen que dice GR. ¿Qué significa GR? Significa receptor del glucocorticoide. Y si ustedes miran a la derecha, dice citoplasma. ¿Qué significa esto? Entonces, hasta acá lo que podemos imaginarnos es que el glucocorticoide, que está primero, para que ustedes ubiquen, esta diapositiva representa la célula del epitelio de la vía respiratoria. Entonces el glucocorticoide viene por vía inhalatoria, ¿sí? Va a pasar la membrana celular o membrana plasmática de la célula, va a ir al citoplasma y se va a unir a ese receptor de glucocorticoides. Cuando vemos la clase de glucocorticoides, vamos a ver, y no les puse en esta diapositiva, que hay 2 tipos de receptores de glucocorticoides que no nos interesa por ahora. Y una vez que se une el corticoide al receptor, cambia la forma del receptor. Eso es lo que se produce un cambio conformacional. Entonces, si ustedes siguen la flecha, van a ver que GR tiene ya dentro del receptor a la molécula de glucocorticoide y ese glucocorticoide, fíjense dónde está. Ya está en el núcleo. Pasó una línea que es una línea gris
que es la membrana de tipo nuclear, que es lo que separa el citoplasma del núcleo. Entonces, ¿dónde se va el complejo esteroide receptor? Se va al núcleo. ¿Y qué tenemos en el núcleo? Tenemos la cromatina. ¿Y qué tenemos dentro de la cromatina? Tenemos los genes. Y ahí ustedes ven con una forma de espiral arriba donde dice transcripción génica, que son los genes. ¿Y qué es lo que va a hacer los corticoides? Va a decir genes a los que son llamados genes antiinflamatorios, le va a dar la orden que produzca proteínas antiinflamatorias. ¿Cómo sale la información del núcleo al citoplasma de vuelta? Sale con una estructura que ustedes saben por histología, que es el RNA mensajero, que está de moda la vacuna de RNA del COVID. ¿Qué significa RNA? Es la señal, la orden, cómo se expresa del núcleo al ribosoma, que está de vuelta en el citoplasma y que produce las proteínas antiinflamatorias que van a salir al exterior para cumplir su determinada acción. Entonces, si ustedes entendieron esto, ahora vamos a ver por una animación. En primer lugar, vamos a ver el citoplasma en un recuadro celeste, vamos a ver el núcleo en otro recuadro celeste. Entre el citoplasma y el núcleo esa línea es más fina, es la membrana nuclear. Y ahora vamos a ver en rojo el glucocorticoide, que se va a unir a esta estructura verde que es el receptor del glucocorticoide con la molécula en sí, y en color amarillo ya dentro del núcleo, en los genes, ordenando la producción de las proteínas antiinflamatorias, y esas proteínas antiinflamatorias van a salir. ¿Y cuáles van a ser las proteínas que a nosotros nos interesan fundamentalmente? La interleuquina 1, la 3, la 4, las que ustedes ven ahí, el TNF-alfa, factor de necrosis tumoral alfa. Cuando uno tiene factor de necrosis tumoral alfa, significa que hay inflamación. GM-CSF, ¿qué significa? Factor estimulante de colonias, de granulocitos y de macrófagos. Apoptosis de eosinófilos. ¿Qué significa apoptosis de eosinófilos? Significa apoptosis de eosinófilos. Apoptosis es fundamentalmente la muerte de los eosinófilos, y también vamos a ver que disminuye la permeabilidad vascular y el edema, fundamentalmente del edema de la mucosa, que es lo que se produce. Es decir, es importante esto. Yo no les pido a ustedes que se acuerden, con que ustedes me digan a mí, los corticoides que llegan por la vía inhalatoria pasan la membrana plasmática de las células de los alvéolos, se van al citoplasma, se unen al receptor, y una vez que se unió el glucocorticoide al receptor, se fue al núcleo y allí produjo los genes, le estimuló a los genes que produzcan sustancias antiinflamatorias. Yo no les pido a ustedes que se acuerden cuáles son las sustancias antiinflamatorias. A mí eso me basta y me sobra. Creo que lo entienden fácilmente, lo podrán escuchar de vuelta al video y es fácil de entender. Ahora, si tiene importancia que uno sepa el TNF-alfa, yo les doy un concepto para que ustedes vean la importancia. Yo, como reumatólogo, en las enfermedades como la artritis reumatoidea, hoy en día, a los fines de investigación, se dosa en una articulación inflamada, se saca líquido y se dosa en los estudios de investigación si hay TNF-alfa. Y hay 6 drogas TNF-alfa que se utilizan, por ejemplo, en la artritis reumatoidea. Y así uno va viendo la farmacología moderna, que está dirigido a la sustancia que más produce. Porque cuando uno tiene una inflamación, puede ser por TNF-alfa o puede ser por interleuquinas. Por ejemplo, la interleuquina 6, que es una sustancia proinflamatoria, es la que producía uno de los mayores daños en el alveolo pulmonar en la enfermedad de COVID. ¿Y cómo se utilizaba? Con un medicamento antirreumático que usábamos nosotros, que se llamaba tolicizumab. Entonces, es importante, bueno, para que ustedes sepan, el futuro de la medicina va dirigido a cada una de esas sustancias. Entonces ya no es más como antes, todo una inflamación, todo un combo, tomate tal cosa. Hoy en día ya se avanza
fundamentalmente a todas estas sustancias. Entonces, ese es el mecanismo por el cual actúan fundamentalmente los esteroides. Para terminar con esta diapositiva, fíjense que el corticoide inhalatorio tiene un efecto antiinflamatorio rápido. Es mucho más rápido que la vía oral. ¿Por qué? Porque cuando uno toma por la vía oral, de gluten, va al estómago, se tiene que disolver, tiene que absorberse, pasar por la circulación por el sistema porta al hígado, metabolizarse y de ahí recién alcanza la sangre para ejercer su acción farmacológica. Entonces la vía inhalatoria es mucho más rápida y de paso tiene menos efectos indeseables que cuando uno da por la vía fundamentalmente sistémica. ¿Cuál es la farmacocinética? Bueno, acá vamos a ver algunas características. Dijimos que la elección es la vía inhalatoria, la vía oral y parenteral fundamentalmente es se puede utilizar en los casos graves. Cuando uno empieza el tratamiento del asma bronquial, da los corticoides por la vía inhalatoria, pero muchas veces, o cuando requiere internación, o cuando el tratamiento es refractario, uno da dosis más altas de corticoides por vía oral. Ya vamos a ver más adelante qué es una dosis más alta de corticoides por vía oral. Por supuesto que cuando uno utiliza la vía oral y la vía parenteral, en los casos más graves, la posibilidad de tener reacciones adversas va a ser mucho más importante. Farmacocinéticamente, la beclometasona es un profármaco. Esto significa que la beclometasona necesita metabolizarse dentro del organismo para ejercer su acción farmacológica. Y lo que sí es importante es que el budesonide y la fluticasona tienen mayor metabolismo de primer paso que la beclometasona, por lo tanto tienen menos reacciones adversas con las dosis inhaladas elevadas. Esto es lo que ha explotado la industria farmacéutica y hace de que se recete más la budesonida y la fluticasona, ¿sí? Porque por más que usamos dosis más altas, tenemos menos reacciones adversas. El problema fundamentalmente es el costo. Ya vamos a ver más adelante que la budesonida es más caro que la beclometasona y la fluticasona también es un medicamento sumamente caro. Siguiendo con el tema de la farmacocinética, es importante decir que ocurre algo parecido a lo que ocurre con los broncodilatadores simpático-miméticos. Nosotros utilizamos fundamentalmente la vía inhalatoria. ¿Es importante el concepto de la vía inhalatoria? Sí es importante, por lo que le habías dicho, porque es una vía sumamente rápida, es sumamente efectiva, segura y tiene menos efectos. Ahora, el problema siempre cuando uno da la vía inhalatoria es saber la cantidad que llega fundamentalmente al pulmón. Y nosotros ya habíamos visto ayer que la cantidad que llega al pulmón es una cantidad que siempre es menor que la que queda del tubo digestivo. Habíamos hablado de un 10%, habíamos hablado de un 90% en la vía inhalatoria, y entonces habíamos, creo que, explicado incluso el motivo por el cual es un determinado porcentaje ínfimo el que llega al pulmón. Y entonces es importante saber que la cantidad de la droga que llega al pulmón o que va al tubo digestivo va a depender del tamaño de la partícula de la droga que está dentro del inhalador. Les había explicado ayer que habitualmente uno viene en inglés que es MDI, inhalador de dosis medida, y a veces ustedes van a ver PMDI, que significa inhalador de dosis medida presurizado. Esto significa que dentro del aerosol, ¿sí?, hay un propulsor. Y ese propulsor, ustedes lo van a ver, que habitualmente es el hidrofluoroalcano. Por eso es que en los inhaladores va a decir la droga HFA, que significa hidrofluoroalcano, que es el propulsor, es lo que le da la energía junto con una válvula que tiene para que salga exactamente el nivel de dosis. Y dentro de ese inhalador del aerosol, lo que interviene, lo que tiene mucha importancia es el tamaño de la partícula. Se dice que las partículas, para que lleguen al pulmón, tienen que ser más o menos entre 2 y 5 milimicras. Significa esto que ese es el tamaño. Si es una partícula más chica, ¿sí?,
va a llegar al pulmón y si son partículas más grandes quedan suspendidas dentro de la cavidad oral, por eso se pega directamente a la mucofaringe. Es decir, todo eso, que son conceptos que ya están dentro de los inhaladores, los comento para que ustedes sepan. Pero lo que quiero fundamentalmente y lo único que pretendo que recuerden es que cuando ven HFA al lado de la marca comercial o de la droga o del genérico, significa hidrofluoroalcano, es el propulsor, es lo que tiene fundamentalmente para que salga el inhalador. Bueno, acá yendo un 10 o un 40% se llega al pulmón. Una vez que está en el pulmón, fundamentalmente pasa, a veces ejerce su acción farmacológica y pasa a la circulación sistémica, y de la circulación sistémica también pasa al pulmón, por eso tienen la doble flecha, y un 60% va al tubo digestivo. Cuando va al tubo digestivo, como dijimos anteriormente, se metaboliza ¿dónde? En el hígado. Y después del hígado recién pasa a la circulación sistémica, que es cuando ejerce la acción farmacológica. Eso en el hígado es lo que se llama el metabolismo del primer paso, que es el porcentaje de la droga que se inactiva, y ese porcentaje restante es el que llega a la sangre para ejercer fundamentalmente la acción farmacológica. Esto es parecido fundamentalmente a lo que pasa con las otras drogas del tipo de los simpáticos miméticos. Siguiendo con la farmacocinética, ahí ven la vida media de la beclometasona, que la vida media es aproximadamente de 30 minutos, es decir, la beclometasona, que fue el primero, allá por el año 70, como dijimos, tiene 30 minutos. La fluticasona, que ya es de la generación del 2000, tiene una vida media larga de 7,8 horas. ¿Es importante el conocimiento de la vida media? Sí, yo no les pido que se acuerden exactamente, pero lo que es importante es que si ustedes tienen que hacer una práctica con beclometasona, obviamente que tendrán que hacerlo en forma más regular, porque tiene una vida media corta, durará 4 horas, mientras que si tienen con fluticasona no es necesario que hagan una aerosol terapia cada 4 horas, porque la fluticasona tiene casi 8 horas de vida media, es decir, el doble de la beclometasona, y eso es importante que ustedes sepan la diferencia, una es más corta, la otra es más larga, no tanto el tiempo. Bien, ¿cuáles son las reacciones adversas que van a producir? Parece que voy muy rápido. Las reacciones adversas que van a producir los corticoides. Y van a ver dos dibujos acá fundamentalmente. ¿Qué es esto? Se le ocurre a ustedes decir que esto es una laringe. Y ustedes saben que la laringe es un órgano, así repasando a grandes rasgos la anatomía, que es un órgano fundamentalmente cartilaginoso. Tiene varios cartílagos la laringe. Y es un órgano que tiene muy pocas fibras musculares, es decir, tiene más estructura cartilaginosa que muscular, a diferencia de la cavidad abdominal, por ejemplo, que tiene músculos muy desarrollados y muy importantes. Acá los músculos en la laringe son poco importantes, pero vamos a ver ahora que con los corticoides sí son importantes. Y lo otro dibujo que está por debajo de la laringe es lo que representa al eje hipotálamo hipófisis suprarrenal. Obviamente, habíamos explicado un poquito de la fisiología y entonces sabemos fundamentalmente que en cuanto a la diferencia de producción hay determinadas sustancias que van a favorecer la producción y otras sustancias que van a inhibir la producción. Si uno mira ese dibujo y ha entendido lo que viene desarrollando, se sabe que si nuestra glándula suprarrenal en condiciones normales en todas las personas está produciendo corticoides y por un motivo de asma o de hipoco tenemos que usar corticoides inhalatorios o tenemos que usar corticoides por vía oral o tenemos que administrarnos corticoides por vía parenteral, obviamente que el nivel de corticoides en la sangre estará aumentado y seguramente estará a la orden para que nuestro hipotálamo y para que nuestra hipófisis deje de producir sus respectivas hormonas, principalmente la CTH en la hipófisis, y entonces nosotros, ¿qué va a pasar? Y tenemos que darnos cuenta que no podemos suspender de forma brusca los corticoides, porque si nosotros suspendemos en forma brusca, nuestra ACTH de la hipófisis no está, porque estaba suspendida, porque el cortisol estaba alto. Y entonces nosotros tenemos una insuficiencia suprarrenal y la insuficiencia suprarrenal produce la muerte de la persona.
Entonces es importante que ustedes sepan en reacciones adversas que si se graban estos dos dibujitos, el de la laringe y el del eje hipotálamo hipófisis subrenal, ya podrán deducir sin lugar a equivocarse un montón de reacciones adversas de los glucocorticoides. Teniendo en cuenta que la laringe está por encima de la tráquea, ¿sí? Ahí atrás de la faringe, ¿sí? Entonces es importante decir, le vamos a llamar reacciones vocales, reacciones locales a las que se produce en la laringe. ¿Y cuál vamos a tener? Que vamos a tener que dentro de las reacciones fundamentalmente locales van a estar las reacciones como la disfonía. ¿Qué es la disfonía? La disfonía es fundamentalmente la producción de alteración en el tono de la voz. Y la candidiasis orofaringia, ¿qué es? La producción de micosis producida por la Candida albicans. Ahora, ustedes dirán, ¿y por qué se produce una candidiasis? Y bueno, habíamos visto que los corticoides producen la inhibición de una serie de sustancias, van a producir una disminución de la inmunidad y entonces cuando disminuye la inmunidad nosotros pasamos a ser inmunodeprimidos y cuando uno pasa a ser inmunodeprimido habitualmente se puede llevar a cabo infecciones en nuestro organismo por gérmenes que son llamados oportunistas, es decir, que a lo mejor en condiciones normales no nos producen. ¿Esto es importante? Sí es importante que ustedes lo sepan. Por eso es que uno de los cuidados de enfermería siempre es el lavado correcto de la cavidad bucal y también hay que hacer un lavado adecuado del dispositivo cuando uno utiliza este tipo de reacciones. Y dentro de los sistémicos, lo más importante, el primero que tienen que tener en cuenta siempre, aunque es raro, hoy en día es raro por las campañas de educación, por el conocimiento que hay, es la insuficiencia suprarrenal. Es perfectamente entendible, lo había explicado, nivel de cortisol alto porque recibimos, ese nivel alto de cortisol hace que el hipotálamo no produzca corticotropina, no llega a la adenohipófisis y en la adenohipófisis, por acción directa también, no se produce la CTH. Entonces, nunca los corticoides deben ser administrados en forma brusca. ¿Por qué? Por el peligro de insuficiencia suprarrenal. Si bien entro a hablarles de insuficiencia suprarrenal con más detalles en la clase respectiva que vemos de corticoides, es importante decir que una insuficiencia suprarrenal fundamentalmente tiene como síntomas al dolor abdominal, a las náuseas, a los vómitos, a la astenia, el decaimiento, a la hipotensión arterial, decaimiento, eso es muy importante, y las alteraciones del electrolito. Por eso es que es importante cuando uno tiene un paciente que toma corticoides y tiene dolor abdominal, pensar que le está haciendo falta corticoides. Por eso es que cuando ustedes están en una guardia, entra un paciente en coma, que habitualmente utiliza el médico. Mira el sodio, mira la glucosa y pone habitualmente una ampolla de hidrocortisona porque el cortisol salva la vida. Y por eso es que antes de que se conozcan todas estas cosas, los pacientes que recibían tratamiento con corticosteroides llevaban una identificación, fundamentalmente una pulsera que decía que tenían que tener corticoides. Hoy en día, con las campañas que hay, prácticamente eso ya no es necesario, pero sí es importante que lo tengan en cuenta. Otro efecto muy temido es la hiperglucemia. Todos sabemos que hay una diabetes que se llama metacorticoidea, que es producida por el exceso de los corticoides. La hipertensión arterial es muy conocida y tristemente muy frecuente en nuestros pacientes que abusan del tratamiento de corticoides, como es lo que uno ve habitualmente, el tratamiento irregular del paciente que tiene crisis leve, que va a la guardia, que le ponen una dexametasona, que mejora, a la semana va, al mes siguiente va, a los 21 días va, y siempre ampolla de dexametasona, que tiene una vida media larga. Cuando nos acordamos frente a los años, el paciente tiene todos los rasgos Cushingoides. Cushingoide significa parecido al Cushing, y el Cushing es una enfermedad que es un tumor en la glándula suprarrenal que hace producir los esteroides. Por eso se llamaba Cushingoide. También pueden producir osteoporosis, cataratas, por eso que es importante la administración
correcta y la presencia de glaucoma como complicación. Cuando uno habla de la forma inhalatoria, piense también en la insuficiencia suprarrenal, en las cataratas y el glaucoma por la acción local de los corticoides. Y esto que no les voy a preguntar, simplemente les dejo como material de estudio para que ustedes tengan, por ahí les va a servir para otras materias. Expresa fundamentalmente lo que se considera dosis baja con cada una de ellas, beclo, budesonida, ciclesonida, para que ustedes tengan una idea. Y yo lo único que quiero que vean la diferencia entre dosis baja de la beclo, que es el más barato, el más conocido, vida media corta, recuerden, dosis baja 200 y cuando hablamos de dosis alta 10 veces más. Es decir, que los PAF, cuando uno los hace, tienen que ser muy importantes. Yo de todas maneras, el concepto que quiero es que sepan que existe. Nadie, yo no le voy a preguntar, le va a servir por si alguien padece la enfermedad para que mire. Y bueno, vamos a ver la inhibición del eje hipotálamo hipófisis suprarrenal cuando se produce. Por la vía inhalatoria ocurre cuando se usa beclometasona en dosis más altas de 2000 microgramos día o su equivalente. ¿Qué significa esto? Lo que significa es que ustedes, como licenciados de enfermería, lo que tienen que ver es, si van a administrar el PAF, cuánto tiene el PAF de la droga. Y saber que existe una determinada relación a partir de la cual, a partir de qué puede producir. ¿Qué significa su equivalente? Significa que si es otra droga, hay una conversión que uno lo puede hacer. Yo les digo para que ustedes sepan que está todo establecido. Lo importante es que a ustedes, como licenciados de enfermería, les quede el concepto de que no son inocuos, son menos dañinos por vía inhalatoria que por vía oral y son menos dañinos que por vía oral o por vía parenteral, pero no por eso no dejan de tener reacciones adversas. Ese es el concepto que les deja esta diapositiva y que pueden inhibir al eje hipotálamo suprarrenal, produciendo una insuficiencia suprarrenal y la muerte del paciente. Y por vía oral, cuando uno usa la prednisona en dosis de más de 7,5 miligramos a 10 miligramos por día. Para que ustedes se ubiquen, seguramente algunos de ustedes no conocerán, pero algunos otros sí y les puede servir para interpretar. Hay una presentación comercial de los corticoides de la prednisona que se llama Deltisona. Es algo viejísimo, que doy el nombre comercial porque es viejísimo y seguramente alguien lo conoce. Viene de 4, viene de 8 y viene de 40 miligramos. De 8 miligramos. Entonces, si nosotros utilizamos el de 8, ya nosotros tenemos que pensar que puede haber una insuficiencia suprarrenal. Por eso es que uno le dice al paciente, bueno, cuando usted toma corticoides, lo tiene que suspender paulatinamente. ¿Qué significa esto? Que si estamos en 8 miligramos, tenemos que pasar a 6 miligramos, tenemos que pasar a 4 miligramos, a 2 miligramos y después suspenderlo. ¿Más de cuántos días puede producir eso? Más de 15 días. Se ha visto pacientes a veces que a los 10 días ya hicieron una insuficiencia suprarrenal. No es lo común. Uno habitualmente es el tratamiento más prolongado. Pero es importante. Y eso se puede hacer perfectamente porque el comprimido viene ranurado. El comprimido de 8 miligramos tiene partido 4 pedacitos que son cada uno de ellos de 2 miligramos. Entonces le dicen, tome un comprimido entero, la próxima semana tome 3/4 comprimidos y guarde ese pedacito, al día siguiente lo mismo, al día siguiente lo mismo, y al cuarto día tome los 3 pedacitos que le sobró, porque no los tiene que tirar, porque son 2 miligramos del comprimido, y así va bajando por semana 2 miligramos. Para tener una idea, lo vemos en detalle en la clase respectiva del tema, pero lo que les quiero decir es que los corticoides producen inhibición del eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal, es decir, producen la posibilidad de una insuficiencia suprarrenal y la muerte del paciente. Y los síntomas de la insuficiencia suprarrenal tienen que saberlo, tienen que tener en cuenta porque eso salva la vida.
La hidrocortisona es barato, hay en los hospitales y salva fundamentalmente la vida. El otro aspecto que les quiero mostrar algunas cosas es el mercado farmacéutico para que ustedes tengan una idea. Ahí ven en la diapositiva, la primera que ustedes ven ahí es el de la beclometasona. La beclometasona, ahí ven, ahí está justamente Butocor HFA. ¿Qué es la HFA? Bueno, es una pregunta de trabajo práctico que yo tengo preparado para ustedes, donde van a tener que responder algunos casos clínicos. Y ahí está HFA, que es el propulsor que está dentro fundamentalmente y que hace que salgan las partículas hidrofluoroalcanas. ¿Cuánto sale un aerosol de beclometasona? 940 pesos, es el más barato, casi 1000 pesos. Ahí ven la budesonida, que es mucho más moderno, que por supuesto que tiene también otro precio, ya es más caro, 1100 pesos. Ven la fluticasona, que ya tiene 2100 pesos, La fluticasona tiene, traté de comparar el de 120 dosis, pero muchas veces no es la misma presentación. Y a los fines prácticos, fíjense que son del laboratorio Pablo Casará, porque busqué el mismo laboratorio que produce las distintas drogas. La línea respiratoria del laboratorio Casará es muy importante, no me paga, claro, ni un cafecito por hacer este trabajito. Y la mometasona es el Suavecor también del laboratorio, del mismo laboratorio Casará, que tiene 1620 pesos. Uno dice, no sé si es caro, no sé si es barato. Lo que sí es importante es saber que como es una enfermedad crónica, es un remedio que necesitamos permanentemente. Y entonces, si es 120 dosis, si es de 60 dosis, si es de 200 dosis, lo que es importante es saber cuánto nos indicó el médico. No es lo mismo que el médico te indique un puff de aerosol 2 veces por día o una sola vez a la noche, que el médico te diga tenés que usar 2 puffs cada 8 horas o 2 puffs cada 6 horas. La cantidad que nos va a rendir esta aerosolterapia varía sustancialmente, pero era una forma que quería demostrarles a ustedes para que tengan una idea del costo. Bien, ¿cuáles son los cuidados de enfermería? A mí me gusta mucho, porque ustedes van a ser licenciados de enfermería, que sepan los cuidados de enfermería. Y ahí ven un producto comercial de Investi que dice Hexaler Bronquial Duo, que tiene mometasona y formoterol. Mometasona es un corticoide nuevo, de última generación, y el formoterol dijimos que es una de vida media larga, simpático mimético de vida media larga. Y fíjense el dispositivo que tiene, y fíjense este dispositivo que tiene, que es totalmente distinto. Entonces, si yo digo Exhaler y me voy a la farmacia, y el paciente me puede traer un Exhaler bronquial con un tipo de dispositivo, me puede traer un Exhaler que es nasal con otro tipo de dispositivo. Por eso el cuidado de enfermería es fundamentalmente el conocimiento y el uso correcto de los dispositivos, y es lo que yo a ustedes les voy a hacer trabajar fundamentalmente en las preguntas que van a ir seguramente esta noche para que ustedes empiecen a trabajar sobre este tema, tanto de la asistencia al teórico, que son las preguntas como la vez pasada, y el trabajo práctico, con más tiempo el trabajo práctico, pero vamos a insistir mucho en los cuidados de enfermería y en los distintos tipos de preparados. Entonces, es importante que ustedes se familiaricen. Fíjense que no son productos baratos, son productos que son caros porque uno los tiene que comprar permanentemente. Entonces, es importante que sepan adecuadamente. No es lo mismo el manejo del spray nasal de la fluticasona que fundamentalmente el inhalador de la misma droga. Bien. Antileucotrienos. ¿Qué son estos? Antileucotrienos son entonces un grupo de drogas. Ya vimos acá broncodilatadores simpático-miméticos,
vimos el tema de los corticoides y vamos a ver los antileucotrienos. ¿Qué significará antileucotrieno? Anti significa contra, dirigido para evitar algo. Y leucotrieno es una sustancia. ¿Y qué van a hacer los leucotrienos? Los leucotrienos van a ser una serie de sustancias que se producen en nuestro organismo y que también participan en la inflamación. Por eso es que es importante muchas veces identificar. Entonces, ¿qué antileucotrienos tenemos? Ahí está el montelukast. Otra droga era el zafirlukast, que ya no se comercializa en la Argentina. Y el pralukast tampoco se comercializa en la Argentina. Entonces queda solamente el montelukast. Muy bien. ¿Cuál es la primera indicación de estas drogas? Estas drogas no sirven para los ataques agudos de asma. Esta droga no sirve para las crisis asmáticas agudas. Estas drogas sirven para el mantenimiento entre crisis. Es decir, desde este momento en adelante ya no vamos a hablar del episodio agudo de asma. Vamos a hablar del mantenimiento del asma bronquial para evitar en el futuro posibles crisis asmáticas agudas. Para eso usamos el montelukast. Entonces, los leucotrienos son las sustancias que van a producir inflamación y van a producir una broncoconstricción, es decir, estrechan el calibre de la vía aérea. Como productos que también producen inflamación, van a producir la exudación de plasma. Esto significa que liberan, ¿sí?, líquidos del interior de los vasos sanguíneos al medio extracelular, producen una hiperreactivación bronquial, hacen que nuestra vía aérea se vuelva mucho más inestable, facilitan que se produzca moco y facilitan que haya una inflamación con muchos eosinófilos. Punto. ¿Qué importancia tiene? Lo que vimos es bastante parecido a lo que nosotros ya veníamos hablando de la patogenia de esta enfermedad. Y fundamentalmente, ¿se acuerdan de los eosinófilos? Los eosinófilos es el tipo de glóbulo blanco que más importancia tiene en los episodios de alergia. Los eosinófilos producen la liberación de histamina, que es un mediador. La histamina siempre produce vasodilatación, produce mucho prurito, ¿sí? Por eso es que, como medida antialérgica, muchas veces vamos y el médico nos dice, bueno, le voy a dar tal droga que es un antihistamínico. Entonces, la histamina es fundamental porque produce broncoconstricción. El montelukast, entonces, disminuye la inflamación cuando hay eosinófilos. ¿En todos los tipos de asma hay eosinófilos? No. Solamente hay en los asmas que tienen un fuerte componente alérgico. Los eosinófilos son muy importantes para la producción de las alergias. ¿Qué podemos decir de la farmacocinética del montelukast? Que se absorbe por vía oral, a la noche habitualmente se da esta medicación con o sin los alimentos, y hay comercialmente una presentación, creo que les puse una diapositiva más adelante de la forma comercial, me parece, no estoy seguro, pero hay comprimidos masticables, viene de 4 y de 5 miligramos, y es importante que los comprimidos masticables, ¿sí?, no los toman con los alimentos, es decir, lejos de los alimentos. Tienen una máxima concentración a las 3 horas, tienen una biodisponibilidad más o menos un 64%, tienen una unión fuerte a las proteínas del 99%, se metabolizan a nivel hepático con los citocromos, tiene interacción medicamentosa con el fenobarbital, con la fenitoína y la rifampicina, se elimina habitualmente por orina y por heces. Tiene una vida media de 2,7 a 5,5 horas aproximadamente. Esto, ¿qué es lo que les dice a ustedes? Nos dice que el montelukast no es una droga tan inocua y tampoco es una droga que tiene mucha utilidad. ¿Por qué?
porque nos dan siempre para evitar entre los intervalos agudos de asma y porque no tienen un costo tampoco muy importante. Acá están las reacciones adversas del Montelukast, que como le dije no es una droga inocua, produce cefaleas, dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea. Lo más importante es la hepatotoxicidad que produce. Tiene fiebre, erupciones cutáneas, también es una droga que tiene una alta capacidad para producir hipersensibilidad. Puede producir paradójicamente, están descritos casos de eosinofilia y de vasculitis pulmonar. Y eso es una cosa grave. El Montelukast, digamos, ha caído un poco en desuso con respecto a lo que eran años anteriores, porque hubo una cantidad de casos en los que estuvo asociado con vasculitis pulmonar, que son enfermedades muy importantes. Vasculitis es inflamación de los vasos sanguíneos, que se produce una inflamación de los vasos sanguíneos del pulmón, produce hemoptisis, sangrado, produce disnea, produce hipoxemia, insuficiencia respiratoria y la muerte de una persona. Entonces, tener asociado el Montelukast a vasculitis pulmonar no fue una cosa intrascendente. Pero se han visto que son pocos casos, pero hay que tenerlos en cuenta. Pero lo más importante de esto es la hepatotoxicidad. Creo que ahí está. Pensé que me había olvidado ponerlo. Bueno, la hepatotoxicidad es la principal reacción adversa que tienen estas drogas. Estas drogas no son inocuas. Así que recuerden que la indicación es para prevenir cuando uno tiene mucha alergia y tiene en esta época del año y tiene posibilidades de hacer crisis asmáticas. Los neumonólogos, los alergistas suelen usar el Montelukast con las precauciones del caso. Y acá está así el Montelukast y miren lo que sale. El Montelukast viene en forma normal de comprimido de 10 miligramos y tiene un precio de 2.900 pesos los 30 comprimidos. Es decir, imagínense, estamos subiendo en el precio de nuestro paciente con asma bronquial y ya se hace cada vez más oneroso porque 3.000 pesos cada 30 días para esta sola droga realmente es costoso. Entonces es importante que ustedes sepan. Y los comprimidos masticables, estos son datos actualizados ahora, ¿no? Hace 2 días, el tema de los precios, me refiero, comprimidos masticables, y fíjense los comprimidos masticables de 4 miligramos, el precio que le puso un poquito más barato, el de 5, prácticamente sale exactamente lo mismo. Y bueno, ¿qué más hay del asma? Como yo les dije a ustedes, el asma se conoce desde hace muchos años, el asma se trata con corticoides, apenas se descubrió, ya se fabricó el corticoide inhalado. La teofilina era de 1930, que vimos ayer, las antinas. En fin, vimos una amplia cantidad de fármacos. Últimamente, nosotros, yo tuve la oportunidad de ver, hace muchos años, cuando trabajaba en un hospital de enfermedades respiratorias en Corrientes, que hay pacientes que no responden al tratamiento. Y yo le voy a dar en el práctico a ustedes 5 problemas que tienen que responder. Y más o menos es la secuencia de lo que puede ser el asma bronquial a grandes rasgos, de lo que es la evolución de esta enfermedad. Y a veces veíamos nosotros pacientes que recibían desde muy joven por tener alergia, tenían corticoides o se les ponía directamente broncodilatadores. Cuando recién empieza uno pone un broncodilatador, ni siquiera pone los corticoides para que sabe que en el asma va a necesitar corticoides. Entonces si no necesita, trato de retrasar la aplicación de la droga porque sé que va a haber reacciones adversas. Pero a veces recibía los broncodilatadores simpático-miméticos, se le agregaba a veces los anticolinérgicos, recibían los corticoides en forma inhalatoria y a veces no responden y se les tiene que agregar corticoides por vía oral y a veces tristemente usan la dexametasona intramuscular. Y hay pacientes que llegan, cuando empezaron la carrera de la enfermedad muy joven, siendo niños de alergia, y llegan a los 50, 60 años,
tienen todas las complicaciones habidas y por haber de los corticoides, de los simpáticos miméticos y de todas las drogas que usaban. Y muchas veces el paciente seguía presentando crisis asmáticas y el paciente seguía siendo tratado exactamente con las mismas drogas, subiendo, a veces o no, hasta que lamentablemente muchas veces el desenlace obviamente era fatal. Es decir, uno veía a lo largo de los años todas las complicaciones habidas de los corticoides. En la actualidad, la medicina ha avanzado mucho y yo trato de darle las cosas más nuevas que hay, los modernos, y entonces vemos ahora unas 5 o 6 diapositivas de los fármacos biológicos. ¿Qué son los fármacos biológicos? Son nuevos fármacos que salen y que sirven también para mantener al asma bronquial, pero que de ninguna manera sirven fundamentalmente para lo que es la crisis asmática aguda. Son fármacos que prácticamente han revolucionado el campo de la farmacología. Hoy en día los fármacos biológicos son fármacos que se usan en muchas enfermedades y en el asma bronquial también, por supuesto, no son la excepción. ¿Y qué son los fármacos biológicos? Los que inhiben las interleuquinas. Yo les venía diciendo a lo largo que hay sustancias. Yo no les voy a pedir que ustedes se acuerden. Yo lo que sí les voy a pedir como enfermeros es que ustedes tengan una idea de que para qué sirve, cuál es el objetivo terapéutico, cómo es la farmacodinámica a grandes rasgos, cuál es la farmacocinética, qué reacciones adversas tienen, qué cuidado de enfermería tienen. Pero si uno lee un libro nuevo de farmacología, verá que hay fármacos biológicos, es decir, fármacos que inhiben a las interleuquinas. A cada una de esas interleuquinas, la industria farmacéutica ya va dirigiendo el tratamiento, y es el tratamiento moderno que hoy tenemos en casi muchas enfermedades. Y en esta diapositiva, que si está en inglés es fácilmente traducida, les muestro a ustedes a la parte de abajo células endoteliales. Es decir, habla de las células, les muestra a ustedes que hay linfocitos, les muestra a ustedes que hay macrófagos, les muestra que hay granulocitos, saben que los granulocitos son los neutrófilos, y hay células llamadas mastocitos o células cebadas, fibroblastos. Es decir, todas las células del organismo tienen la particularidad de producir citoquinas. Las citoquinas o interleucinas es lo mismo, o interleuquinas con U y interleuquinas, todo es la misma forma. Acá yo le puse interleucina porque la forma que uno lee los libros habitualmente en inglés o la traducción al español dice IL de interleucina, no dice IU de interleuquina, pero es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué es importante? Saber de que hay fármacos que van a ir a bloquear determinadas citoquinas. El primero de estos fármacos biológicos que va destinado a tratar algo en particular fue el omalizumab. Repito, no sirven para las crisis agudas, solo son para el mantenimiento. ¿Son frecuentes? No son frecuentes. Se utilizará en uno de cada 500, cada 700 pacientes asmáticos, cuando son refractarios a las otras medidas de tratamiento. Pero sí, yo tuve ya hace muchos años la oportunidad de tratar a un paciente que vino de corriente con omalizumab, que es un anticuerpo monoclonal. ¿Contra qué? Fue el primero de los biológicos. Es un anticuerpo hecho por la ingeniería genética que está dirigido contra la inmunoglobulina E. ¿Y qué es la inmunoglobulina E? Ustedes saben que hay distintas inmunoglobulinas, la G, la A, la M, la D y la E. ¿Y la E cuál es la función? La alergia. Eosinófilo, inmunoglobulina E. Entonces, cuando uno tiene una alergia, va al médico que le hace un análisis y le dice qué nivel de inmunoglobulina E que tiene. Entonces, es un anticuerpo que va dirigido contra esa inmunoglobulina E de las células cebadas o mastocitos,
de los macrófagos, de los linfocitos, de los eosinófilos y evita la activación por las sustancias que son alérgicas. Omalizumab va dirigido al anti-IgE. Entonces, ¿qué nos dice el sentido común? Que si yo recuerdo que esta droga está dirigida al anti-inmunoglobulina, debo tener que ese asma tenga niveles muy elevados de inmunoglobulina E. Si yo tengo un asma que tiene niveles normales o que no subió la inmunoglobulina E, no le voy a poner esta droga. Es exclusivamente en una determinada población de pacientes asmáticos. Eso quiero que quede muy claro. No es que a todos los que no andan con tratamiento uno le va a poner este tipo de drogas. Es si uno ha identificado fehacientemente cuál es la sustancia que está alta y que es muy importante que ustedes la tengan en cuenta. Entonces, ¿está indicado en qué cosa? Está indicado en el asma alérgico grave que no responde a los broncodilatadores corticoides y que tiene aumento de la inmunoglobulina E en la sangre. Repito, no es para todos los pacientes. Y después vamos a ver por qué. Está contraindicado en la crisis asmática aguda. Dijimos que es para aquel paciente que realmente está tratado con otras drogas y que es refractario y que tiene solamente, porque antes no había otras cosas. Antes para la alergia era corticoide, para la inflamación corticoide, para la crisis aguda corticoide, para el mantenimiento bajaba una dosis de corticoide. No había otra cosa que no sea corticoides y broncodilatadores. Hoy en día existen estas drogas para esa pequeña porción de pacientes que antes seguían el mismo tratamiento con variación de las dosis. Por ejemplo, yo les hablé a ustedes de deltisona de 8 miligramos. En un paciente que es alérgico y que no responde a 8 miligramos, seguramente le subíamos a 10, a 20, a 30 y a 40. Y algunos pacientes recibían 60 miligramos de deltisona. ¿Qué pasa? Con los años, todas las manifestaciones de las reacciones colaterales. Entonces, a ese paciente, si tenía IgE alta, hoy en día existe la oportunidad de tratarlo con esta droga. No son a todos los pacientes. ¿Qué podemos decir? ¿Hay otra droga? Sí. Si ustedes, hay una clase mía que anda por internet de un teórico de la Facultad de Medicina de hace unos años atrás, que vi en farmacología de la Facultad de Medicina, donde yo era docente también, y ahí está el artículo original del dupilumab en un New England Journal of Medicine, por ahí está. Inhibe a la interleuquina 4 y la 13, por ejemplo. Esta no actúa sobre la IgE. Entonces uno tiene que ver ese otro paciente que tiene fracaso al tratamiento, pero que puede tener estas sustancias altas, se le da esto. La vía de administración es subcutánea, como es también del anterior, que es el omalizumab. Tiene una máxima concentración plasmática cuando se utiliza la vía subcutánea entre 3 y 7 días. Viene en estas jeringuitas, una caja que trae 2 ampollas. Ahí está el nombre comercial, el Dupixent. Ese es el producto original. Yo le saqué foto al producto original en esto porque no hay otra droga. O sea, el dupilumab solamente tiene el nombre de fantasía, el nombre comercial de Dupixent. Por eso está en la foto. Está, cuando es otro, hago la aclaración porque si no parece que le hago publicidad a uno solo. Entonces, el Dupixent viene en caja con 2 ampollas. La dosis inicial, para que ustedes sepan, por vía subcutánea, y que tengan una idea, son 2 ampollas juntas y luego una ampolla cada 15 días. Es la medicación nueva de los fármacos biológicos subcutáneos. Ahora, ¿cuál es el problema del dupilumab? El problema es el costo. Imagínense que el envase por las 2 jeringas rellenadas de 300 miligramos, porque viene de 150 y de 300 miligramos, sale la módica suma de 300.850 pesos. Es decir, yo para iniciar un tratamiento con esto en el enfermo, tengo que tener casi 1.000.000 de pesos, 900.000, porque la dosis inicial es 600.000, 2 ampollas, y a los 15 días, es decir, antes del mes, le tengo que dar la tercera ampolla, que sale
obviamente junto con la caja. Es decir, en el mes inicial del tratamiento de 900.000 pesos y cada mes 600 pesos. 600.000 pesos por mes de tratamiento. Esto es lo que viene, son los fármacos nuevos que se empiezan a utilizar. Hay en todas las especialidades prácticamente. Aparte hay otras indicaciones más, se utilizan los pólipos nasales cuando son refractarios y antes te daban corticoide inhalatorio, bueno, perforaba el tabique nasal con corticoides hasta 30 años, obviamente te adelgazaba la mucosa, tenías todas las complicaciones. Hoy hay algunos fármacos que no son accesibles, como ustedes ven, pero que también forman parte del tratamiento y de vez en cuando, dependiendo de dónde es el futuro del trabajo de ustedes, podrán observar esto. Quien va a atender en un centro de salud de primer nivel jamás tendrá la oportunidad de ver esto. Quien va a atender en una unidad de un hospital avanzado, obviamente con especialistas, podrá aplicar este tipo de medicación. Y es mi función como docente decirles de que existe esa alternativa. Ya les digo que no es para todos los pacientes, no solamente por el costo, sino porque va dirigido a una determinada sustancia que habitualmente uno no se dosan en Formosa estas sustancias, pero uno a veces tiene una idea por determinadas características que esta sustancia es la que se produce. ¿Qué otros biológicos hay? La industria farmacéutica va camino a esto, es decir, va camino a individualizar qué sustancias son las que están más alteradas y tratar de corregir. Y hoy en día existe una terapia que es la terapia génica, que sale alrededor de 250.000 dólares, que se usan en algunos cánceres, en algunas enfermedades neurológicas, degenerativas, y que son lo que ustedes leen por el diario, que van a Estados Unidos, donde se busca la forma de modificar el gen que está dentro del núcleo de las células para que se produzca lo que habitualmente es defectuoso o que no se produce. Otros biológicos son el mepolizumab, el nombre comercial único que hay es el Nucala, inhibe la interleuquina 5, tiene una vida media cada vez un poquito más larga, la van haciendo porque este, por ejemplo, es mensual, tiene hasta 22 días de vida media. Era totalmente distinto del anterior, que tenía una vida media más corta, por eso era quincenal esa aplicación. Esta ya es mensual. El mepolizumab tiene un costo, viene por jeringa, de 121.572 pesos. Es decir, vemos que no son drogas inocuas. Estas, perdón, no son drogas accesibles, no inocuas, son drogas bastante seguras. Vamos a ver las reacciones adversas en general que producen. No vamos a entrar en detalles, pero también tienen otras indicaciones, no es solamente en el asma. Habíamos visto vasculitis pulmonar. Hay una enfermedad que se llama de Church-Strauss, que es una vasculitis que afecta a los vasos del pulmón, del riñón, de la piel, del cerebro, que produce una alergia muy importante con insuficiencia respiratoria, eosinófilos altos. Y la vez pasada estábamos por usar en el hospital, pero lamentablemente falleció nuestra paciente porque nos proveen cuando está justificado estas drogas, nos proveen, pero el problema es que hay que hacer papeles, el trámite a veces es largo y la gravedad del paciente hace que cumpla la evolución natural de la enfermedad. Pero para que ustedes tengan una idea, sale 121.000 pesos, por ejemplo, esta ampolla. Todos administran por vía subcutánea. Esto, como ustedes ven, es como una lapicera, es como un autoinyector de insulina. Entonces uno tiene que jerarquizar la vía subcutánea. Por eso es que yo les dije a ustedes en la segunda clase, en esos videos que yo les pasé por Facebook, les daba, les decía que la vía subcutánea era una vía que prácticamente estaba siendo poco utilizada, que uno la tenía de menos, porque antes eran pocas las drogas que se pasaban. Hoy en día la tendencia es que la vía intramuscular casi no se usa más y se utiliza la vía oral, la vía subcutánea y la vía parenteral. Y la vía subcutánea es la que se utiliza para cada estos fármacos, porque es más importante y más barato. Esto viene con un autoaplicador, uno le capacita. Yo, por ejemplo, tengo pacientes para enfermedades reumáticas con esto y los pacientes se colocan. Yo les coloco en el hospital o el enfermero que trabaja conmigo les aplica.
Pero los pacientes saben, la artritis reumatoidea, como hay artritis de las manos, el paciente no suele tener fuerza, pero en estos casos sí se puede hacer. Por eso es importante que ustedes sepan que esto existe y se familiaricen. No se pueden dar el lujo de realmente decir se me trabó el aplicador, porque es una suma importante de dinero que se tiró al cesto de basura, a la bolsa roja. Imagínense una cajita que coloque mal una ampolla del Dupixent, del Dupilumab, son 300.000 pesos que se fueron. Entonces hay que saber bien la técnica, familiarizarse con esto. Fíjense este otro, el Benralizumab. Fíjense cuál es la acción, lo mismo. Inhibe la interleuquina 5, es decir, el Mepolizumab, el Nucala, es del laboratorio Glaxo. El Benralizumab es del laboratorio Fasenra. Está dirigida a la misma interleuquina. Ya es una competencia comercial entre los dos laboratorios. Es decir, la misma sustancia con dos nombres originales. ¿Y esto qué es importante? Miren el precio que sale, 320.600 pesos, ¿sí? La interleuquina. Entonces, si yo pido una antileuquina 5 y le pedí Fasenra al hospital, o yo soy el auditor y les digo, mira, si vos querés una interleuquina 5, bueno, te voy a dar el Mepolizumab porque es más barato. Ahora, ojo con la aplicación, uno es mensual y si el otro es bimestral, ¿sí? O cada 3 meses, como hay algunos que tienen alta dosis, bueno, uno tiene que hacer números. De todas maneras, ¿cómo se utiliza? Se utiliza por vía subcutánea. Esto, a lo mejor, de vez en cuando, algún paciente podrán ver. ¿Para qué sirven esto? Para circunstancias, repito, especiales en las que se utiliza. ¿Hay ensayos clínicos de más drogas? Sí, hay ensayos clínicos, Reslizumab, Lebrikizumab, todo lo que ustedes ven ahí, y entre paréntesis, interleuquina 5, si ya tenemos dos. Estos no están aprobados, estos están en ensayos clínicos que estaba sacando de una revista española, que estaba mirando, y entonces yo tampoco sabía que estos estaban en estudio. Yo simplemente les dejo como un mensaje que la medicina nueva, la medicina avanzada, viene por estos lados y ustedes tienen que familiarizarse por lo menos para saber correcta vía de administración, porque estos son caros. Entonces, cuando yo tengo un paciente y me dice, yo uso esto, ¿es barato o es caro? ¿Cuánto te salió? Porque el paciente sabe perfectamente, la obra social tiene que ir a pelear, si es que sale tanto, le dan en una laderita, en una conservadora, tiene que estar poniendo, tiene que estar en la puerta de la ladera, y bueno, yo ya sé que uno de estos fármacos biológicos no va a ser la dexametasona que tenemos o la hidrocortisona. ¿Qué cuidado de enfermería tenemos que tener? Y esta es la última diapositiva, y después les explico del trabajo teórico y del trabajo práctico. ¿Qué cuidado de enfermería tenemos que tener? Radiografía de tórax. Ustedes me dirán, yo soy enfermero, yo estudio para ser enfermero, no médico. Muy bien, entonces yo te voy a responder. Cuando vos tenés un paciente que por eso vos no vas a interpretar la radiografía, pero vos mirás la historia clínica si tiene. Y si no tiene, si sabes el tema, le vas a decir, doctor, le falta la radiografía de tórax. Y ahora vamos a ver por qué. ¿Qué más vas a mirar? Vas a ver si tiene PPD o test de la tuberculina. Derivados proteicos purificados, PPD significa eso, derivados proteicos purificados. ¿Sí? Todos tenemos una cicatriz de la BCG cuando nacemos, pero sabemos que la PPD nos hace para ver si tenemos contacto con la tuberculosis o no. Bueno, ustedes me dirán, pero doctor, estábamos hablando en la clase de AMA y ahora me está saliendo con tuberculosis. Ya se lo voy a explicar. ¿Saben qué pasa? Estos fármacos biológicos deprimen a la sustancia que está en exceso, a esa interleuquina. Pero también muchas veces tenemos interleuquinas que son beneficiosas en otros lados. Entonces deprimen tanto la inmunidad que hay infecciones que pueden sobreagregarse. Y el peligro de los fármacos biológicos, uno, es que pueden reactivar una tuberculosis. Es decir, reactivar una tuberculosis, ¿qué significa? Que uno tiene una tuberculosis latente, usa cualquiera de estos biológicos y la enfermedad reaparece o se incendia, como uno dice mal, es decir, la enfermedad se hace evidente. Entonces, para evitar eso, cuando uno utiliza cualquiera de los fármacos biológicos, cualquiera, sea el que fuera, siempre de buena práctica pedir una radiografía de pulmón para que el médico vea
que no tiene una tuberculosis, no hay infiltrado en el pulmón, y hacerle una prueba de PPD para que esté informado y vea si hubo contacto o no con el bacilo de la tuberculosis. Entonces, por eso es importante que ustedes, como cuidado de enfermería, sepan que puede reactivarse una tuberculosis. Y uno hace dos cosas para evitar eso: la radiografía de tórax, donde ve cómo está ese pulmón, y la prueba de la PPD. ¿Qué otra cosa ven acá? Ustedes ven acá un montón de tubos de laboratorio con sangre en su interior. Y cualquiera que haya estado en un laboratorio sabe que estas son a veces determinaciones: en un tubito se hace uremia, en un tubito se hace glucemia, en otro tubito se hace creatinina, en el otro está la bilirrubina, y así sucesivamente. Bueno, acá los tubitos son para otra cosa, no son para la análisis del laboratorio común. ¿Para qué son? Son para saber si tiene hepatitis B, si tiene hepatitis C, si tuvo un HIV, si tuvo Chagas, si tiene toxoplasmosis, y los marcadores tumorales. ¿Y qué es esto y por qué? ¿Y por qué? Porque estos fármacos pueden reactivar una hepatitis, por lo que terminamos de decir de tuberculosis, hepatitis B o hepatitis C. La hepatitis A, por lo general, salvo que sea la forma fulminante, no produce mayor daño y es una forma bastante benigna. O uno puede tener una insuficiencia hepática, requerir un trasplante por la hepatitis A, pero es lo menos común. Ahora, con una hepatitis B es mucho más seria y la hepatitis C es mucho más seria. Yo acostumbro a pedir A, B y C, pero lo que dice la literatura es lo que yo le escribí ahí: B y C. HIV, obvio que yo voy a usar estas drogas y no tengo que saber que sea un HIV no reactivo. Si tiene un paciente HIV positivo o si tiene SIDA, yo no puedo usar estas drogas, están contraindicadas, porque las infecciones oportunistas se van a hacer una fiesta en ese paciente y lo van a llevar a la muerte. Entonces, tengo que hacer HIV. En nuestro medio, a nosotros en los congresos, nos han enseñado ahora que tenemos que pedir sobre nuestras enfermedades, porque Chagas es la toxoplasmosis es una enfermedad poco importante, porque son parasitosas, pero hoy se sabe que con la administración de estas drogas puede reactivarse Chagas aguda, que es una enfermedad de por sí crónica, puede reactivarse en casos especiales, y hay ya protocolos de estudio de pacientes que usan fármacos biológicos, no de estos, sino los que nosotros usamos en artritis reumatoidea, en reumatología, y fundamentalmente están protocolos para ver cuál es realmente el grado de reactivación que produce. Y los marcadores tumorales, entonces, son los marcadores tumorales, ¿por qué? Porque al bajar la inmunidad muchas veces también las células pueden reactivarse, las células tumorales. Entonces, marcadores tumorales, tenemos marcadores tumorales de pulmón, marcadores tumorales de mama, marcadores tumorales de colon, marcadores tumorales de tubo digestivo, marcadores tumorales de ovario, de mama. Entonces, son importantes. Si yo le puse a ustedes marcadores tumorales, yo uso mucho los fármacos biológicos, tendré una gran cantidad de pacientes, uno solo vi que hubo una reactivación neoplásica, pero de buena práctica, si uno sabe el protocolo, pide todo, mira y después pide el desarrollo de la droga. Son fármacos seguros, no hemos visto, salvo un solo caso, en una gran cantidad, más de 50 tendré de fármacos biológicos, pacientes tratados con enfermedades reumáticas. Y entonces siempre tienen que tener este cuidado de enfermería. Entonces, ustedes tienen que saber en esta hilera de diapositivas: tuberculosis, infecciones virales, como la hepatitis, parasitarias y tumores. Es lo que yo tengo que prevenir, dice el protocolo que nosotros tenemos que hacer. Ahora, como hablamos de infección, tenemos que hacer un control de temperatura. Estos pacientes hay que ponerles el termómetro en serio, porque la posibilidad de producir una infección, como venimos viendo, es alta. Entonces, ¿qué le decimos al paciente? ¿Cada cuánto me pongo? Si él se puede poner y usa un autoinyector, póngase. El único cuidado que uno tiene que tener es: si usted hace fiebre, usted no se pone el medicamento. Los pacientes, habitualmente les digo, porque yo tengo mucha experiencia con esto y trato mucho esto, dicen la vacunita. El doctor, me llegó la vacunita, el autoinyector o la subcutánea.
la vacunita. Entonces, siempre uno le dice, mira, si vos tenés fiebre, no te pongas. La fiebre puede ser por que tengas un cuadro de COVID, porque tengas un cuadro gripal, porque tengas una infección bacteriana, sea el motivo que sea, no te pones si hay fiebre. Si tengo una infección, me pudo haber salido una otitis, bueno, me pudo haber salido una faringitis, tengo una muela que me tienen que hacer un tratamiento de conducta, suspender el biológico. Digo yo, ellos dicen, doctor, no me pongo la vacunita, no se ponga la vacunita, que te cure el médico respectivo, el odontólogo, que te dé las pastillas y después seguir con el biológico, que ellos dicen la vacunita, para que ustedes se den la idea que cuando le dicen la vacunita, por lo general se refieren a estos medicamentos. Y la técnica es fundamental. Bueno, yo trabajo mucho con enfermeros que están todo el día de esto. Ustedes tienen que saber, no nacimos sabiendo todo, tenemos que aprender una diapositiva de cuál es la técnica correcta, como es una medicación que va al tejido subcutáneo, si ustedes repasan la segunda clase, yo les hablaba de muchas de estas cosas con otros nombres, sin decirles cuáles eran las drogas. Uno a veces no entiende, dice la vía subcutánea es una vía importante del día. Y sí, los remedios más caros se están poniendo por vía subcutánea, como ustedes están viendo. Y fíjense la técnica correcta, que no es la pellizcada, como es la imagen del medio, donde eleva la masa muscular. Es solamente el tejido celular subcutáneo, o la grasa, como decimos, que lo que tenemos que realmente levantar y aplicar esto con una técnica adecuada, aguja de 45 grados, tiene que estar a temperatura ambiente, es decir, se saca la medicación que lleva la conservadora o si está en la puerta del hospital. Yo a pacientes los suelo dejar en la puerta del hospital, en la puerta de la ladera de la farmacia, y lo suelo hacer porque a veces me dice que también viven en un medio alejado, se corta la luz y se funde esto, y se fundió mucho dinero. Entonces, habitualmente se deja el hospital, ya lo conocen, van, retiran, se hacen en el hospital, y si algún conocido tiene, algún pariente que a veces es enfermero, bueno, yo tengo pacientes de Villa 213, de otros lugares del interior, de enfermeros que fueron alumnos míos, colocan estas drogas, me llaman por teléfono, vemos, les hago estudiar las aplicaciones de YouTube donde se utilizan esto, pero hay que familiarizarse y saber estas cosas. Bueno, esta es la última parte, muchas gracias por haber escuchado y les cortamos la grabación para el alumno que gentilmente graba todo esto y abrimos algunas preguntas o les explico sobre el teórico, sobre la asistencia al teórico en las preguntas y sobre el práctico como ustedes quieran. Hola, ¿me están escuchando o no me escucharon? Sí, profe. Profe. Sí, profe. Bueno, Profe, grabando, perfecto. Recording stopped. Bueno, Una pregunta, profe. ¿alguna pregunta de esto? Sí, profe. Bueno, ¿qué pregunta? Le pregunto si ya dejó algún trabajo, algo para la asistencia. Eso va a ir todo por Classroom, o sea, esta noche, porque ahora yo tengo un consultorio particular, o sea que esta noche cuando venga por el consultorio seguramente les voy a mandar hoy o mañana, de todas maneras mañana hacemos clase, ya saben que por lo general tienen una semana para la clase teórica, que es lo mismo de siempre, y ya están hechas las preguntas para las clases del práctico. Y sí, eso es, ya que estamos en el tema, les diría una cosa del práctico. Les hago alguna serie de preguntas que son fundamentales para que ustedes sepan. Y ahí les hago algunas preguntas para que ustedes contesten. Y lo que quiero decirles es que se van a encontrar con un nombre comercial. Se van a encontrar con un nombre comercial. Es decir, viene el práctico, la primera pregunta, por ejemplo, acá estoy mirando, dice NN de 25 años de edad con antecedentes de alergia desde la niñez.
viene a la consulta por padecer asma bronquial desde hace 3 meses. Su médico le prescribió Ventolin HFA. Y ahí vienen las consignas de ustedes. ¿Cuál es el objetivo terapéutico del Ventolin HFA? ¿Qué efectos tiene en el organismo? ¿Qué contraindicaciones tiene? ¿Qué consideraciones especiales si se modifica la edad, sexo, peso? ¿Qué reacciones puede tener el paciente? ¿Por qué se le ha prescrito ese fármaco en particular? ¿Hay otro fármaco que tendría el mismo efecto? Cite un ejemplo. ¿Cómo se dispensan las farmacias? ¿Cuál es el costo? ¿Cómo debe administrarse el medicamento? Son de determinados problemas, son 5 problemas nada más, son 7 preguntas, y ustedes tienen que averiguar. Les va a servir el video esto, pero también ustedes tienen que abrir y mirar, mirar por internet, buscar qué es el Ventolin HFA, porque yo le puse un nombre comercial. Y ese nombre comercial ustedes lo tienen que poner, y ahí sobre eso trabajan ustedes. ¿Está? Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes hagan. La devolución de los trabajos prácticos, como les dije ayer, lo voy a hacer cuando terminemos el teórico. Yo sí quiero que ustedes me manden en tiempo y forma. Repito, tanto el cuestionario simple de 5 preguntitas que habitualmente tienen una semana o 5 días para contestar, es el del teórico. Yo pongo un limitador en internet, o sea que ustedes no lo ven más cuando termina el lunes a las 23:59. Eso no tiene nota. Si bien yo miro, porque yo miro, porque cada uno de ustedes tiene presente o ausente, es la forma en que me voy a dar el presente. Porque a lo mejor tuviste la mala suerte que se cortó la luz y entonces no pudiste ver. Y entonces yo, como no es presencial y no tenés que ir a la facultad, yo te doy esa oportunidad. ¿Está? Y el práctico habitualmente les doy 15 días. Si yo les doy esta noche el práctico y ustedes quieren contestarlo antes, les sirve para el parcial, pero es algo que les va a servir para el parcial y el final. La devolución de esos prácticos, que tampoco tienen nota, si no tienen presente o ausente, la diferencia que tienen con el teórico es que es grupal. ¿Por qué? Porque por ahí alguien puede tener una visión diferente. Por eso me interesa que se hagan en grupo, porque van a aprender y su trabajo va a ser más enriquecedor. Entonces, esa es la única diferencia entre el teórico y el práctico. El práctico yo quiero grupal como me lo vienen mandando. Yo lo estoy mirando como ya lo miré en lo anterior, pero prefiero el desarrollo de toda la materia primero. ¿Por qué? Porque las notas son solamente los exámenes parciales. Primero y sus respectivos recuperatorios, segundo y sus respectivos recuperatorios, y tercero y sus respectivos recuperatorios. Si ustedes están a un paso de rendir el segundo parcial y ya han aprobado el primero, si aprueban tanto en el primer intento o en el recuperatorio del 22, ya son regulares por examen. Yo lo único que antes de ponerle la lista final voy a contar si ustedes me mandaron los trabajos prácticos. Pero ustedes no tienen que rendir más. ¿Me explico? ¿Quedó claro eso? Y es importante este mes que se dedica a la materia, porque el que salió mal en el primero tiene la posibilidad de aprobar el segundo. Si el martes 14 creo que era, o el martes 22 no aprueba, ese alumno ya está libre. Me mande el trabajo teórico y me mande la asistencia teórica y me mande el práctico en tiempo y forma, ya está libre. No tiene chance ese alumno. Si quiere rendir, tiene que estudiar mucho y rendirlo como libre. ¿Está? Entonces, esa es la importancia que yo quiero que ustedes entiendan de esto. Las reglas son exactamente las mismas. Va a haber devolución, pero primero quiero terminar la materia. Ya estamos al momento de rendir, terminamos 13 bolillas de las 20. Venimos muy bien y estamos a 1 de septiembre. Por eso me tomé el trabajo, y es un trabajo para mí porque me cansa dar clases todos los días, yo tengo actividades y no soy full time en la facultad, no tengo dedicación exclusiva en la facultad. Entonces, quiero dar
pausadamente en dos partes porque son temas importantes, pero mañana y el viernes que yo termino sangre es la segunda parte de la unidad larga, que era la unidad 12, y la 13 la había dado antes. ¿Se acuerdan que le dije que cambié? El martes le doy diuréticos y si puedo le doy el mismo día, o completo martes y miércoles, después del tutorial de la semana que viene ya tiene el parcial, tenemos 14 unidades desarrolladas sobre 20. La idea es terminar lo antes posible porque después va a haber una semana de receso cuando se tenga que votar las elecciones y todas esas cosas. Seguramente va a haber receso y yo quiero llegar fácilmente para completar el programa con ustedes y después completamos con el plan. Está, pero mándenmelo en tiempo y forma. Profe, Sí. en el caso de un compañero, aprobaron el primer parcial, pero en el recuperatorio aprobaron. Ellos ya no tienen más posibilidad de recuperatorio, ¿verdad? ¿Cómo? No te entiendo. Muchos compañeros, como yo, desaprobaron el parcial y en el recuperatorio aprobaron. Sí, vale, es lo mismo. O aprobar la entrada o el recuperatorio. Por eso vos tenés dos oportunidades para el mismo examen. Si vos saliste mal en el primer parcial y aprobaste en el recuperatorio del primer parcial, está aprobado tu primer parcial. Si vos el martes siguiente aprobás de entrada, ya sos regular en la materia por examen. Si vos no me mandaste los prácticos, puedes quedar libre por falta. Pero vos no rendís más. ¿Entendés? Ni vas a rendir el recuperatorio porque ya sos regular, ni rendí el tercer parcial ni el recuperatorio del tercer parcial. En los prácticos solamente hay presente o ausentes. Y en el teórico hay presente o ausente. La forma que yo tengo de ponerle presente es que ustedes me manden el trabajo. Ahora, en notas solamente se pone nota en el examen parcial de la materia. O sea, en tu caso está aprobado, vos ya tenés el primer parcial aprobado, vos el martes que viene rendís, a ver, voy a mirar el almanaque acá, creo, ahí no tengo acá a mano, pero creo que es el martes 14 que le dije. Si el martes 14 aprobás y me cumplí con la asistencia y los prácticos, vos ya no rendís más porque sos alumno regular de la materia. Profe. Sí. Yo tengo un práctico del primero que no entregué. Bueno, ya está en el horno, porque vos tenés fecha para entregar. ¿Cómo saliste en el examen? Está aprobado. Aprobado. Bueno, cuida tu falta. O sea, no mandar trabajo práctico, no mandar el cuestionario de asistencia al teórico es sinónimo de falta, porque no hay nota en eso, hay presente o ausente. Claro, Lo claro. mismo de siempre. Uno no mandé. Bueno, primero por uno de no va a quedar, por uno no te va a quedar libre, te va a quedar. Ah, sí, sí. Vos El primero de necesitas el todo por 80%. asistencia. No El importa. primero de todo que era por asistencia. Era. Bueno, no importa. Por uno no va a quedar libre. Ahora tenés que seguir mandando todos los otros. Sí, sí, los otros sí. Pero uno solo, el primero no. Quería estar segura de eso. Voy a tratar de mandarles hoy a última hora, ya por el Classroom, las preguntas, porque si ustedes trabajan, les va a servir para el examen, porque les obliga a estudiar un poquito más y miren los videos, para eso les queda grabado el video. Sí, señor. ¿Alguna otra pregunta? No. Acá dice uno, nos dijo que no existe diferencia entre un libre y regular. Eso ya lo había explicado varias veces. O sea, la diferencia estaba fundamentalmente en la presencialidad, porque el libre sacaba 2 bolillas del programa, perdón, el regular sacaba dos bolillas del programa, elegía uno, hablaba y se le preguntaba sobre la otra bolilla. Y el libre rendía el escrito primero y si aprobaba pasaba a hacer acá el oral. En este momento el examen es oral para todos. Sí, libre te voy a preguntar mucho más, obviamente, porque por algo estás libre. No hay ni un formulario.
¿Cada examen tiene su recuperatorio? Pregunta uno. Sí, cada examen tiene su recuperatorio. El primero, su recuperatorio. El segundo, su recuperatorio. Por eso dije, martes 14, el segundo examen. Recuperatorio del segundo examen, martes 22. ¿Cuántos parciales son? Son 3 parciales en la materia, de los cuales se necesitan aprobar 2 para ser regulares. Lo que pasa es que el segundo parcial es el más importante, por lo que les terminé de decir. El que aprueba el que aprueba el segundo parcial y tiene aprobado el primer parcial o el recuperatorio del primer parcial, ya es regular en la materia y no va a rendir el tercero. Quien salió mal en el primero, rinde el segundo, o salió mal en el recuperatorio primero, rinde el segundo, sale mal, rinde el recuperatorio, sale mal, del segundo está en el horno, está libre. 3 parciales, 3 recuperatorios. Profe, Son 3 parciales y 3 recuperatorios. Profesor, En los prácticos hay que mandar Profe. para el presente, no hay notas exactamente. Acá no le puedo contestar, ya no puedo con todo, pero estoy contestando oralmente. Sí, profe, sí o sí los trabajos hay que hacerlos grupales. sí, es preferible que los haga grupal, si no tenés Yo lo había mandado de forma individual. bueno, no importa, a ver, yo te voy a poner ausente porque no esté el trabajo, pero si vos me mandás el presente, yo te voy a poner perdón, si me mandás el trabajo, te voy a poner presente. O sea, lo que quisiera es que sea grupal porque es más fácil de hacerlo. Uno estudia una cosa, el otro otro. Si ustedes se escuchan en un ratito, aprenden mucho más, pero bueno, es para darle facilidad a ustedes. Sí, yo quiero que me mandes. Sí, no, Profe, no, la voy- Sí, 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 yo lo había mandado de forma individual, sí, profe. no hay problema. Por eso le quería preguntar. Mira, el problema es que, o sea, para que quede claro, el problema es que no me manden el trabajo. profesor, Sí, Gracias. yo nunca falté a la clase suya, pero por ahí, por descuidado, me falté a 2 cuestionarios. ¿Estas 2 últimas clases que vimos se cuenta como una sola clase o como 2 clases distintas? no. A ver, asma bronquial, si yo te daba 2 días como te di, por razones que escuchaba mal, se me cargó el micrófono. A ver, asma bronquial, yo lo dividí en 2 clases, pero es un solo tema de asma bronquial. ¿Por qué? Porque es largo, porque es importante que lo sepan, porque ven muchos y porque mucha gente puede ser regular a lo mejor por ese tema. Suponete que le falta una pregunta para contestar bien y tener sus 6. Está en un 5,4 y qué sé yo, o un 5,6 y ya va a tener 6. Y a lo mejor contesta bien esta pregunta porque escuchó 2 veces, ¿entendés? En 2 clases el mismo tema, pero es un solo tema. Yo te voy a mandar un solo cuestionario dice, preguntas sobre asma y EPOC. Son 2 clases, pero un solo cuestionario. Martes y miércoles. Mañana yo le voy a dar farmacología a la coagulación. Perfecto. Y el viernes le doy la segunda parte en un solo tema. ¿Me entendés? O sea, es toda una bolilla que desarrollé la 13 en 4 clases, digamos. Creo Perfecto. que le es más fácil a ustedes, pero a ver, se puede hablar conmigo tranquilamente, o sea, por un presente, yo no te, o sea, ponele que te falta uno, y viste la pandemia, entiendo que es difícil para ustedes, para mí también es difícil, no vas a quedar libre por una falta, quedan libres porque no me mandan una colección de trabajo, digamos. No por uno, eso lo charlamos Sí, y sí, te sí, pregunto más en el final y Sí, punto. no, perfecto, No te voy a hacer perder la regularidad por uno, perfecto, profesor. pero Perfecto. ¿va? Bueno, ¿alguna otra cosa? Digo, si no cortamos porque ya son -10 y yo estoy cansadito, pero mañana nos vemos para farmacología de la coagulación y el viernes seguimos con farmacología de la coagulación. Y le vamos a meter a la parte teórica y después, como por ahí, si estamos muy cansados, yo que tengo otros compromisos, por ahí la idea mía era martes y jueves dar la clase, no los 4 días a la semana, porque es agotador para mí, pero podemos intercalar si alguien está apurado con algún práctico, pero la idea es tratar de desarrollar las Profe. unidades.
sepan que son regulares o libres lo antes posible. Adelante. Profe, disculpe. Yo no había hecho sobre 3 trabajos individuales de los cuestionarios. Bueno. Yo ya quedé como libre, ¿sería? No, todavía no, porque te faltan todavía, pero ponete las pilas y no dejes de mandar, ni el teórico ni el práctico sucesivamente. No sigas sin mandarle porque vas a quedar libre, apruebe o no apruebe. Años anteriores, cuando no hacían las prácticas, alumnos con 9, con 10 que sacaban en los parciales quedaban libres. O sea, a ver, no deje de mandarme, obviamente. ¿Ustedes hicieron los prácticos eso que dio ahora el profesor o no? Profesor, Sí, hay mucha gente que me ha mandado a mí acá, yo he leído incluso prácticos excelentes de muchos alumnos, sí, han mandado muchísimo. Bueno, listo. ¿Alguna otra pregunta? No, profe. Listo, nos vemos mañana, farmacología de la coagulación, jueves, y el viernes farmacología de la coagulación, y ahí damos por finalizado la unidad 12, y ya había dado vasodilatadores, que era la unidad 13, martes siguiente damos diuréticos, si puedo les termino en una sola clase, si no martes y miércoles, jueves tutorial, martes 14, segundo examen de la materia, desde la bolilla, creo que es la 8, les voy a mirar bien y les voy a escribir, desde la 8 hasta la 14. O sea, desde donde terminó el primer parcial, todo lo que vinimos dando hasta ahora. ¿Está? La parte más linda de farmacología es el segundo examen parcial. ¿Listo? Nos vemos. No, profe. Chau, chau. Chau, chau. Hasta luego, profe.